Pues Mujer, papel y tijera es el primer documental que da una visión global de la industria del libro, desde diferentes puntos de vista. Desde el primero, que son los modos de producción, cómo se editan los libros, cómo se publican libros, los diferentes modos de editar que hay, desde cómo lo hacen los grandes grupos. Tenemos la representación de Planeta y de Penguin Random House, que son los más importantes en nuestro país, a cómo lo hacen las editoriales independientes de tamaño mediano o las pequeñas, ¿no?, que tienen modos de producción más artesanales, más políticos, más disidentes, que promueven también otra idea de la literatura. Cómo circula el libro de España a América Latina, de América Latina a España, qué tipo de géneros promueven cada uno de estos campos culturales y qué implica eso en términos de consumo para el público lector. Y después también de la recepción, ¿no? O sea, qué tipo de lectores leen determinados productos literarios y también el modo de editar de cada una de estas mujeres, que son las 13 mujeres más influyentes o de las más influyentes de España, América Latina en el mundo del libro, que mis estudiantes de literatura no sabían bien qué hacía un editor, cómo se tasa el valor literario de un texto, por qué se elige un texto y no otro, por qué de repente un autor tiene éxito o no lo tiene, si el editor es el que corrige o es el que selecciona, es las dos cosas, cómo se elige también la portada de un texto, la contraportada, todas estas preguntas que tienen una difícil respuesta porque es un oficio poco visible. Me parecía que justamente había que ponerlas de manifiesto, había que visibilizarla, ¿no? y de esta manera no solo acercar el conocimiento al gran público, sino también promover vocaciones editoras y relacionadas con el negocio y la industria del libro. La edición es un proceso de sota, caballo y rey. Se hace esto, esto y esto para que el libro salga. Lo que sí que cambia es la credibilidad que pueda tener un editor o un editor, porque una de las facetas del trabajo de edición es irte a vender los libros en diferentes ámbitos, al equipo comercial, que hasta hace bien poco estaba compuesto por hombres exclusivamente, a libreros y libreras, que tampoco es que haya sido, ¿sabes?, o sea, un campo femenino exclusivamente, ni muchísimo menos, sino que había que convencer a los señores libreros que no se creían los libros escritos por mujeres, hasta hace bien poco también. Eso juega en contra de la edición hecha por mujeres muchas veces, ¿no?, porque no se nos cree tanto como se le cree a un señor, que va allí y dice, este libro es lo más y ya está. Sí que es verdad que las mujeres son en su mayoría las lectoras, sí que es verdad eso. Y sí que es verdad que son en su mayoría las trabajadoras, pero que constituyen el 80% de la fuerza laboral del mundo editorial no significa que estén en los altos puestos. De hecho, hay una gran directiva, Nuria Cabuti, que está en el documental, que lleva un gran grupo, pero es de las pocas, no solamente en España, sino en el mundo, que están en un puesto de esas características y con esa importancia. Como dice una de las editoras en el documental, Silvia Sesé, la edición tiene que ver mucho con los cuidados, y esos cuidados están atentos no solo a la curaduría de los contenidos, sino también de los diferentes formatos, el fuera y dentro del libro, la manera de organizar los equipos. Es un trabajo muchísimo más horizontal, se toman las decisiones de una manera más colectiva y transversal y horizontal, y además están atentas mucho más a los sesgos y a políticas de inclusión en general, que esto también tiene que ver mucho con los cuidados, es decir, más a los sesgos coloniales, por ejemplo, a la diversidad de etnia, a la diversidad de raza, por supuesto al género. Esto se ve en el documental. La mayoría dice que no ha actuado por una política de cuotas, pero que también cada vez con los años están recibiendo mucho más manuscritos de las mujeres, y eso tiene que ver con un sensorium que comienza en 2015, con las revoluciones, entre comillas, feministas, con el movimiento de Ni Una Menos en la Argentina y después en 2018 del Me Too. Todo esto hace que esté en el imaginario social mucho más presente la mujer. Es necesario que haya mujeres editoras, en el sentido de que realmente creo que existe una forma de editar en femenino. Hay matices,
formas de gestionar los equipos. En los últimos años, por ejemplo, aparecieron un montón de editoriales dirigidas por mujeres que publican a mujeres o disidencias o diferentes minorías y creo que tiene que ver con la llegada de la mujer no tanto en los grandes grupos, sino justamente en las editoriales independientes, que han funcionado desde comienzo del siglo XXI como un laboratorio y como un motor de las grandes editoriales, porque las grandes editoriales ya apenas casi no publican escritores noveles. ¿Quiénes lo hacen? Las editoriales independientes. Después esos escritores pasan a los grandes grupos. Entonces ahí es donde actúan como laboratorio de las estéticas, de las nuevas estéticas, de los nuevos temas, pero también de las nuevas formas de trabajo y de la inclusión de la mujer en este sector de emprendimiento, que es fundamental. Las cifras que yo manejo hasta diciembre de 2024 era que en las editoriales independientes de mi plataforma, que son más de 500, se publica un 56% de mujeres en los catálogos. En cambio, en las 4 grandes editoriales que son Random House, Anagrama, Alfaguara y Seif Barral, nos llega al 38%. La literatura escrita por mujeres hasta hace muy poco ni siquiera era un factor, o sea, ni siquiera los hombres consideraban que se podía leer, porque era literatura que solamente se escribía al universo de las mujeres y nunca constituía una representación de las experiencias universales. Ahora no, gracias, menos mal, por autoras, grandes autoras, esto está cambiando y por el esfuerzo de instituciones que no habían concedido premios a mujeres históricamente, de repente, como los premios Nobel, por ejemplo, que le ha dado 16 premios Nobel de literatura a mujeres en 125 años, pues claro, todo esto está cambiando. En los últimos 10 años, de repente, son 5 hombres y 5 mujeres los que han ganado el premio Nobel de literatura. Entonces, sí que se están dando pasos, pero yo no creo que estemos en el centro de nada. Creo que estamos ganando el papel, o sea, el espacio, estamos reconquistando un espacio que nunca se nos debió de quitar. Nuestra política en cuanto a los temas y en cuanto al género, yo creo que viene dada también por la realidad y por el presente que vivimos. También que el feminismo tiene que ser abierto, abarcar experiencias distintas, hermanarse en esa diversidad. No creo haber tenido de forma programática la intención de añadir más voces femeninas o más temas que están tratando las escritoras hoy. No es tan programático como eso, sino que de alguna manera responde pues, a lo que vivimos y a cómo se ha transformado también la presencia de las mujeres en todos los ámbitos en nuestro país y en general en el mundo. ¿Las mujeres están escribiendo más? Históricamente y culturalmente a las mujeres se nos ha asociado con la ficción y que eso incluye cualquier cosa, desde la novela negra a la histórica, a la contemporánea, a lo que se dio en llamar chick lit, que no puede ser un apelativo más derogativo que ese. Pero yo creo que eso también está cambiando. Hay muchas más mujeres interesadas en lo que está sucediendo en la realidad de nuestro entorno ahora, muchas más jóvenes que crecen sin esos complejos, ¿no? de donde las encasillan y de lo que tienen que leer, en la información a la que pueden acceder, y eso puede cambiar en cualquier momento. Creo que en todos los países en lengua española, y creo que esto es un dato también generalizado en el mundo, los lectores de ficción somos mayoritariamente mujeres. Y creo que eso también tiene que ver porque en el mundo de la edición somos mayoritariamente mujeres quienes decidimos el contenido, ¿no? La novela histórica tiene muchísimo tirón, la novela policial. También ha tenido un resurgir, como digo, la novela sentimental en los últimos 10 o 15 años. Pero también en determinados públicos, es verdad que públicos quizás más especializados, con una formación cultural mayor, mucha literatura feminista. Esto también y mucho ensayo. Por supuesto, el género, uno de los géneros que más vende, el de la autoayuda. Pero centrándonos específicamente en el campo literario, yo te puedo decir que quizás el género que más ha crecido es el del ensayo. Los índices de lectura después del COVID han subido y además, sobre todo, siguen subiendo y de una manera bastante sorprendente entre los jóvenes. La literatura infantil ha gozado de muchísima salud.
la verdad. O sea, los hábitos de consumo siempre han sido muy elevados en nuestro país, pero es que entre los jóvenes cada vez va subiendo más, se consume mucha más literatura, pero no solo se lee, sino también se escribe. Tenemos fenómenos como en la plataforma Wattpad, que tenemos más de 1,5 millones de jóvenes escribiendo, ¿no? Y ensayando diferentes tipos de literatura. Es verdad que muy asociadas con lo romántico, porque la mayoría de las usuarias son mujeres, pero bueno, es también de nuevo un laboratorio experimental y hay editoriales como Random House que están muy atentas a esto. Escogen a personajes que les han gustado, ¿no? Y crean universos alternativos con respecto a eso. Entonces, hay grandes grupos editoriales que han hecho acuerdos con estas plataformas donde se crean estas fanfictions. Y a través de ellas pues, las convierten del ordenador, la tablet o donde sea que estuvieran siguiendo el desarrollo de esa fanfiction, lo convierten en un libro en papel y se vende. O sea, son libros que si estuvieran en las listas de ventas destrozarían absolutamente los baremos. Entonces, cuando fue seleccionado por el Festival de Málaga ya fue un regalazo, porque se presentaron más de 400 películas, no solo documentales sino de ficción, en una categoría como mujeres, que es una categoría potentísima, yo creo que el segundo festival más importante de nuestro país, después del de San Sebastián. Entonces no me lo podía creer, ya era un regalo. Fue de verdad una sorpresa enorme y sobre todo pues eso, que la gente se me acercara diciendo que después de mi documental quería irse a una librería a comprar un libro y leer.